Estamos con la zanahoria. Sí, definitivamente, eso tiene sus partes positivas. Uno tiene que saber que no es un cambio sustancial de política, sino que es un cambio de estrategia. Pero esa estrategia está abriéndole camino a la democracia, el camino que el gobierno anterior le había cerrado completamente, porque se demonizaba todo lo que fuera disidencia, todo lo que estuviera en contra de las políticas gubernamentales era terrorista y se demonizaba. En cambio, en este momento hay una libertad de expresión, hay una capacidad de disidencia sin que sea demonizada, que es positiva para el país y que es positiva para la gente. La izquierda colombiana ha estado adquiriendo por lo menos una voz, sino un poder, porque obviamente hay fuerzas en contra por todos lados, pero sí hay un poco más de voz de la izquierda colombiana y de las personas que creen en la democracia, en la verdadera democracia, no en la apariencia de democracia o en el voto como simple ejercicio democrático. Antes Colombia era completamente autosuficiente y hasta exportábamos textiles y confecciones, prácticamente ha desaparecido. Podemos decir que esto es negativo, que somos muy depresivos. No, si yo no fuera optimista, no les estaría contando. Yo creo que les estoy contando precisamente porque creo que sí podemos hacer cosas. Que el Movimiento por la Paz, por ejemplo, lleva 11 años trabajando en traer esta información para que la gente sepa y puedan hacer algo, porque si no sabemos qué está pasando no vamos a poder cambiarlo. O sea, es la posibilidad de que nosotros influenciemos el estado de cosas lo que me hace venir acá y contarles lo que está pasando. Y hay un momento especial justamente, que es este momento en que le podemos hablar a la gente sin que nos llamen terroristas. Entonces eso es muy importante. La economía de Estados Unidos en este momento depende de la extracción de materias primas en el exterior. Y somos nosotros los beneficiarios por el momento de esa extracción. Pero no nos vamos a salvar, porque le está pasando a Europa, a Grecia, a todos ellos, y nos va a pasar a nosotros, nos está pasando ya a nosotros, porque en realidad son las élites las que se benefician y no los pueblos de todo el mundo pierden con esto. Así que, ¿qué hacer? Juntarnos, porque aquellos que decidimos no ser violentos, tenemos nuestra fuerza, encontramos nuestra fuerza en los números. Es cuando estamos juntos que podemos lograrlo. Así se han escapado algunos países de caer bajo esta dominación económica. Es porque se han juntado, se han puesto ellos a colaborar los unos con los otros y han logrado responder apropiadamente. Bueno, la economía, como decía antes, tiene que estar al servicio del ser humano y no al contrario. La economía neoliberal, de la que estamos hablando, la que está sufriendo el mundo entero las consecuencias de haber implementado, es una economía que está al servicio del capital. Un 6 de agosto se independizó Bolivia y en este momento nosotros estamos pasando, como muchas personas saben, un cambio muy, como dice, impactante para las personas que están en Bolivia. Esta reunión que tenemos ahora, Renacimiento Latinoamericano, para mí la palabra renacimiento significa mucho, es muy sentida para mí. Todos los latinoamericanos, incluye tantos países, Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, Venezuela, Panamá, etcétera, etcétera. Todos somos hermanos, todos somos soberanos y luchamos por una misma libertad. Hoy Bolivia, para muchos de ustedes que no conocen quizás la historia, ha hecho historia, porque tenemos un líder que tiene poder de convocación, es un líder que tiene conocimiento de 3 idiomas,
pero carece de una educación formal. Para mí es una desventaja muy grande, pero él tiene a su cargo una responsabilidad muy grande, llevar adelante una nación de diversas culturas. Bolivia tiene más del 50% son indígenas, originarios, campesinos, con diversas culturas, con diversos idiomas. Bolivia tiene 3 civilizaciones, los quechua, los aymaras, los guaraní, la zona del oriente, beni y pando. Se han hecho muchas decisiones y han tenido que consultar a los indígenas, como ejemplo el TIPNIS, que es cómo determinar si se construye y cómo se construye una carretera dentro de los territorios para integrar a los indígenas. Otra cosa muy importante que pasó es el desmantelamiento y construcción o edificación a nueva estructura del gobierno. Por ejemplo, en el área judicial se estableció el Tribunal Supremo de Justicia. En el área legislativa se creó la Asamblea Constituyente. El Estado ahora se conoce como el nuevo Estado Plurinacional de Bolivia. Ya no se conoce como la República de Bolivia. El ciclo del neoliberalismo estalló, esta historia fue bastante común en muchos países de la región, estalló con la gran crisis en Uruguay del 2002, un año después de la de Argentina, que de hecho afectó mucho la economía uruguaya, porque las economías de Argentina y Uruguay desde siempre, desde mucho antes del establecimiento del Mercosur, siempre estuvieron muy ligadas. De hecho, Uruguay era de algún modo el paraíso fiscal de Argentina. O sea, Uruguay tenía, le decían y le dicen todavía, aunque yo no me lo creo mucho, la Suiza de América, porque era un país con secreto bancario. O sea, tú ibas, ponías el dinero y nadie podía averiguar de dónde venía eso. Eso se acaba de cambiar ahora, hace muy poquito tiempo. Y de hecho Uruguay hizo un proceso de canje de deuda. La deuda externa uruguaya pasó de ser una deuda con los organismos financieros internacionales, principalmente el Fondo Monetario Internacional, a ser una deuda soberana, una deuda que se hace con acreedores internos, y también se ha logrado colocar bonos del Estado en el mercado financiero internacional. Eso hizo que el país dejara, y esto ha pasado en varios países, también pasó con Argentina y también con Brasil, que el país dejara de tener una relación de dependencia con el Fondo Monetario Internacional, adquiriendo así una autonomía a la hora de definir las políticas económicas. Hoy, más temprano, se hablaba de la comunidad gay en Queens. Un avance importante en materia de derechos humanos fue la aprobación de la ley de unión concubinaria. Ahora se está discutiendo el matrimonio gay, pero la primera ley que se aprobó fue una extensión de una ley que ya existía, de hecho, que fue la ley de unión concubinaria, que siempre existió. Lo que yo quería conversar con ustedes hoy es un poco recordar que la América Latina, este continente que no tiene piernas pero que camina, ¿no? Tiene caminando un buen tiempo. Y si nos vamos al siglo XIX, a 1826, en ese año se fundó el hito doctrinario de la unidad latinoamericana. Ese fue el año en el que Simón Bolívar crea, Simón Bolívar y todos los latinoamericanos de la época, porque no es Simón Bolívar, pues es un proceso de muchos hombres y muchas mujeres, pero también está Manuela Sáenz. Se crea el Congreso Anfictiónico de Panamá con la idea de crear una instancia que pudiera proteger a la América Latina de nuevas reconquistas por parte del poder español o de eventuales expansionismos, como ocurrió luego el expansionismo norteamericano, eventuales expansionismos de potencias mundiales, ¿no? Entonces se crea ese Congreso de Panamá que busca de algún modo reunirnos. Simón Bolívar decía que el Congreso de Panamá era para reunirnos en los momentos de peligro, para que pudiéramos estudiar y resolver nuestras diferencias de manera conjunta
y para que pudiéramos también tener una alianza de orden militar, ¿no? Para protegernos. Entonces, bueno, UNASUR es una instancia que ha desarrollado ya varios, tiene el Consejo Latinoamericano de Defensa, tiene el Consejo Latinoamericano Electoral, y de algún modo ya ha ido creciendo con mucha fuerza, ¿no? Sin embargo, hay otra organización que también es muy interesante, que se creó recientemente. Su lanzamiento oficial fue en Caracas en el 2011, que es la llamada Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe, ¿no? Esto es muy interesante porque esto fue un logro. Fíjense este mapa va desde el río Bravo en México hasta la Patagonia. Los únicos dos territorios de la América Latina que no firmaron no, Colombia lo firmó, por supuesto, Colombia lo firmó. Es que eso es lo interesante, Marta, que sí, eso fue en diciembre del 2011, eso fue el 2 y 3 de diciembre del 2011. Entonces es muy interesante, solamente los territorios coloniales, que serían las Malvinas y la Guayana Francesa, fueron los únicos territorios que no firmaron este convenio. La idea de esta institución es crear una institución paralela a la OEA, que pueda cumplir las funciones de la OEA, pero con una visión de la solidaridad, de la complementariedad, de la economía, que no traicione los intereses de nuestros pueblos. Pero América Latina al mismo tiempo, si bien tiene este tipo de situaciones, a mí me parece que está viviendo una de las situaciones más fascinantes que se vive hoy día en el planeta. Mientras hoy día en Europa hay crisis, mientras Estados Unidos ha vivido una crisis tremenda, en América Latina se vive un momento de gobiernos y procesos progresistas como nunca se han vivido en la historia. A veces está la tendencia a creer que es un mismo proceso, no es así, son muy diversos entre sí, y eso también es muy interesante. Es muy distinto el proceso de Venezuela, que de algún modo podría decir comenzó de arriba hacia abajo, con una decisión del presidente Hugo Chávez y otros dirigentes. De algún modo está marcado, yo diría, por lo que significa su pasado militar, su historia, su vida, y eso fue llevándose al país y fue conquistando un enorme conjunto. El proceso boliviano es totalmente distinto, un proceso de abajo hacia arriba, de movimientos sociales que se hacen gobierno. Y una mujer que era dirigente a las trabajadoras de casa particular, así le dicen acá también, bueno, que trabajaba haciendo una casa, pasó a ser la ministra de Justicia. Y un dirigente que era dirigente de los sindicatos de mineros pasó a ser el ministro de Minería. Y un dirigente que luchó en la guerra del agua por recuperar el agua que quisieron robarle a los bolivianos pasó a ser ministro de la Energía. Es un proceso abajo hacia arriba. Y el proceso en Ecuador es completamente diferente, es más bien un proceso de tecnócratas, pero tecnócratas con un fuerte compromiso social. Y el proceso de Argentina es totalmente diferente. Tiene esa raíz peronista, tiene esa cosa que uno reconoce en su pasado, pero con una tremenda componente y compromiso de transformación social profundamente revolucionario, que se descalifica muchísimo en el resto del planeta, yo lo veo, y que sin embargo promueve la primera ley de matrimonio igualitario en América Latina. Es la única que apoya la industria automotriz en medio de la crisis. Tiene una ley de medios que promueve los medios de comunicación barrial. Recupera la industria del petróleo y tantas otras leyes en campos muy diversos. Latinoamérica vive un proceso fascinante, y en países que se han quedado con tendencias conservadoras como Chile, donde hay un gobierno de ultraderecha hoy día con Sebastián Piñera, los jóvenes han despertado, tenemos una nueva generación que se pone de pie, y en concomitancia con lo que pasa en Egipto, con lo que pasa en España, con lo que ha pasado acá en Occupy en Estados Unidos, se pone de pie y más de 1 millón de jóvenes salen a la calle para exigir sus derechos, una educación de calidad y un Estado en el que puedan ser protagonistas y puedan participar. Por cierto que eso abre profundamente la esperanza, que en ese país que ha sido el generador del modelo neoliberal, de algún modo el punto en el que fue Milton Friedman a experimentar con la implementación del modelo, hoy día busca sacudirse de él para crear nuevas condiciones de vida.